Buenos días, soy cursante del doctorado en Ciencia, Mención y Gerencia. Mi nombre es Paulino Montilla y este video se ha hecho con la intención de mostrar una actividad propia de la asignatura Análisis Crítico de Escenarios Complejos. Esta asignatura está en el pensum del doctorado en Ciencia, Mención y Gerencia, correspondiente a la asignatura que acabo de mencionar. El título de mi actividad, de mi trabajo, se llama Planificación Estratégica como una alternativa para el manejo de incertidumbres en la toma de decisiones. Y acá vamos a hacer un esbozo general, hablaremos de los métodos, hablaremos de los objetivos de esta investigación y al final llegaremos a unas conclusiones parciales derivadas del análisis del trabajo que estamos realizando. Empezaremos diciendo que en el ámbito de América Latina, la planificación territorial, porque este es el tema que nos interesa, surge por la necesidad de recurrir a instrumentos que posibilitarán resolver los problemas que había traído consigo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Este fue un proceso que se originó a partir de la idea de que debía invertirse los ingresos, en el caso venezolano, los ingresos petroleros, para desarrollar una economía que no fuese dependiente. Desde ese momento se intentó, mediante un proceso de planificación, mediante diversos análisis y reflexiones, tratar de ajustar una planificación que respondiera a los intereses de Venezuela. En el contexto venezolano, la planificación se dio como una modalidad centrada en el Estado y como herramienta al servicio del modelo económico que imperaba para ese momento, que era la sustitución de importaciones. Este modelo respondía a un modelo económico que estaba imperando en Latinoamérica, que se llamó la etapa desarrollista y que estaba fundamentada en la industrialización. Venezuela se inserta en ese proyecto porque en la década del 80, dentro del contexto de la apertura a la democracia, el debate se había centrado en proyectos sobre planificación territorial, lo que originó necesariamente la adopción de términos de centralización, participación y planificación del territorio, que eran términos que estaban en boga en ese momento. De manera que los gobiernos adoptaron esa modalidad sujetos a teorías desarrollistas de la época, como hace rato lo dije. En este caso se iniciaba una gran reforma del Estado basada en políticas de regulación, privatización de empresas estatales, abandono del criterio de la universalidad de cobertura de los servicios sociales, entre otros. Y dentro de ese contexto, el proceso de planificación centralizado en el Estado se desdibuja y se opta por la adopción de nuevas herramientas como parte de un proceso que tuvo un carácter operativo e instrumental. De manera que la descentralización trajo consigo reformas administrativas importantes, a nivel lo cual generó nuevas oportunidades para los municipios, pero produjo desafíos importantes que no estaba preparado el Estado para enfrentar. Se evidencia entonces un conjunto de transformaciones estructurales en lo que se refiere al escenario de políticas públicas que el Estado quería implementar. Entonces el rol del Estado en sus diferentes niveles jurisdiccionales y en el marco de esta planificación territorial decidió enfrentar la situación de complejidad que se iniciaba mediante esta medida. Es por esta razón que la planificación estratégica intentó en esa época, eso me refiero más o menos como al primer gobierno, al gobierno de Luchinche, que mediante criterios del ministro de esa época, del ministro de Planificación de esa época, Luis Raúl Matos Azócar, se empezó a plantear la organización del país para los próximos 30 años a partir del 83. Y la idea pues era identificar recursos que se necesitaba para llegar allá
y prever la mezcla de productos o servicios al final de dicho proyecto, dicho horizonte. Como el punto inicial en el proceso de control y planificación gerencial, la planificación estratégica preveía la base para el desarrollo de un presupuesto anual, pronósticos a corto plazo, información gerencial, que era necesaria para el desarrollo del país. En Venezuela, obviamente, los gobernantes siempre han estado ingeniándose para preservar la subsistencia, fijando de manera formal o informal estrategias empíricas, planificando acciones, decidiendo rumbos, algunas veces con éxito, otras veces a media y en muchos casos errados. La misma planificación efectiva es un proceso complejo, adentrándonos en este término de la complejidad, porque la consecuencia de la escogencia de una estrategia equivocada puede tener implicaciones serias a lo largo a largo plazo. Hoy en día la gerencia, y en esa época también, necesitaba desarrollar estrategias y recursos adecuados para lograr sus objetivos, mediante un proceso sistemático para controlar y reportar actividades planificadas. La idea era crear un Estado que ayudara a conducir a la sociedad venezolana a un modelo de economía de mercado dentro de una perspectiva de justicia y libertad. Para esa época se hablaba de democracia social, protegiéndole de los abusos que podrían provenir de poderes económicos librados a su propia dinámica y a su inserción en el mercado mundial. Se trata entonces de planificar o de tener una planificación que siga vigente, apegándose a modelos específicos para diseñar acciones que respondan a toda esta estrategia que se tenía para esa época, ¿no? En consecuencia, la clave estaba en poder actuar, adecuar o crear modelos que se ajustaran a la realidad del país, y es allí donde en muchas ocasiones los gobernantes fallan al querer aplicar modelos de otros países sin entender ni revisar los postulados que sirvieron de base en el contexto original donde se diseñaron, ¿no? Obviamente nosotros tenemos un contexto o una situación socioeconómica o sociopolítica distinta a cualquier otro estado donde se pudieran haber diseñado planes que fueron copiados. El planteamiento anterior entonces sugiere que los procesos de planificación como de planificación de perspectiva territorial son complejos, ¿no? Los cuales requieren de equipos metodológicos, técnicos y recursos para que se permita conocer a profundidad la planificación estratégica prospectiva, de manera que se puedan adoptar metodologías y se disponga de una capacidad para implementarla, adecuada en este caso a nuestro contexto particular. De manera que era necesaria la comprensión por parte de las autoridades y líderes territoriales que en esa época se intentó para tener claro la importancia y los beneficios de adquirir o fortalecer una capacidad de pensamiento crítico y una acción estratégica prospectiva donde todo el equipo ese de planificación se comprometiese a liderar por medio de una acción directiva, un proceso de visión a largo plazo y recursos materiales para ejecutar programas con las visiones que se plantearon en esa oportunidad. De manera pues que en la presente investigación se analiza el plan estratégico utilizado en Venezuela para la planificación territorial a partir de esa época, ¿no? Sus características teórico-metodológicas y su vínculo con la utilización del método de construcción de escenarios prospectivos, que es el tema que nos interesa como herramienta para el manejo de la incertidumbre dentro del proceso de toma de decisiones. A tal efecto, se utilizará o se utilizó la prospectiva como herramienta para la planificación estratégica, tomándolo como un método de anticipación, ya que como método constituye una anticipación, por decirlo de alguna manera, para lograr acciones presentes con la luz de los futuros posibles, deseables escenarios, vislumbrando no solo un futuro como una imagen objetivo de la planificación tradicional,
sino que se elaboran varios futuros que pueden materializarse a través de una secuencia particular de acciones ejecutadas del presente, es decir, planteando varios escenarios ante un determinado objetivo. Para este estudio se asume entonces la perspectiva territorial como una herramienta de planificación estratégica que por sí sola no resuelve problemas, sino que se asume como un medio favorable para establecer problemas, limitaciones, expectativas de futuro y estrategias para la transformación territorial. De manera pues que todo este contexto supone una labor compleja y retadora que involucra a comunidades, instituciones con una actitud proactiva e innovadora, donde sea posible orientar los rumbos de esta gestión territorial con estrategias emergentes que logren responder a la incertidumbre y cambios que lo han venido atravesando. El problema en sí, ¿no? que nosotros lo formulamos mediante una gran pregunta, y en todo caso, ¿qué es lo que nos interesa en esta investigación? Es cuáles han sido las concepciones teórico-metodológicas sobre el territorio, planificación y desarrollo con las que se han elaborado los planes estratégicos en Venezuela. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se establece dentro de los planes una vinculación entre planificación estratégica y perspectiva territorial? ¿Qué impacto ha producido en Venezuela la utilización de la perspectiva territorial y la elaboración de escenarios prospectivos en cuanto a la transformación del territorio? Aparte de ser un trabajo que pretendemos realizar, al final también se va a convertir como un ejercicio de reflexión donde se van a proponer estrategias emergentes para responder a la incertidumbre y cambios que rodean al territorio venezolano dentro del modelo de planificación normativa tradicional. En todo caso, nos interesa plantear alternativas de planificación para poder vencer ese modelo de planificación tradicional que ha venido creando complicaciones o no permite, ¿no?, diseñar estrategias para escenarios futuros. Dentro de los objetivos que tenemos de este trabajo es analizar el método de construcción de escenarios prospectivos y determinar su contribución en el manejo de la incertidumbre para la toma de decisiones dentro del estudio de los planes estratégicos territoriales para Venezuela. Entre los objetivos específicos tenemos identificar los rasgos que definen la evolución de la prospectiva y la aplicación del método de escenarios prospectivos dentro de la elaboración de planes territoriales a partir de experiencias latinoamericanas. Analizar en el contexto de elaboración de los planes estratégicos territoriales venezolanos la incidencia que tuvo la construcción de escenarios prospectivos en cuanto a la disminución de incertidumbre en la toma de decisiones, sus potencialidades y limitaciones. También nos interesa describir la teoría del método de construcción de escenarios prospectivos implícitos en la elaboración del Plan Estratégico Territorial Venezolano. ¿Y por qué hacemos este trabajo? O mejor dicho, ¿cuál es la justificación de escenarios complejos? Porque en esta investigación vamos a tomar como estudio los planes estratégicos realizados en Venezuela para la planificación territorial. Estos planes han constituido un aporte significativo, ya que dentro del desarrollo de su elaboración se ha evidenciado la ubicación de la prospectiva, que es el tema que nos interesa, específicamente la construcción de escenarios prospectivos como instrumento integrante del proceso estratégico de planificación territorial. Este plan constituye entonces una experiencia que nosotros pensamos que es enriquecedora, que pueda aportar desde un análisis crítico al debate de los métodos emergentes dentro del proceso de planificación estratégica territorial y determinar su contribución al manejo de la incertidumbre a la hora de tomar decisiones importantes. Y en alguna medida intentar superar la planificación normativa tradicional y que aún en estos momentos se manifiesta en América Latina, específicamente acá en el país. Y queremos, pues, en todo caso, tratar de establecer una articulación entre la planificación estratégica y la perspectiva territorial, específicamente cuando nos toque desarrollar escenarios prospectivos dentro de la elaboración del plan.
El otro es cuando en el momento de que estemos elaborando el plan, tiene que ser un plan en consonancia con las estrategias desarrolladas a nivel de planificación territorial en las últimas décadas venezolanas. También es importante la disponibilidad de información. Ahora bien, ¿cuál es el aporte original de este tema? El aporte original que nosotros pretendemos generar es contribuir desde una interpretación crítica al debate sobre la pertinencia de la perspectiva territorial. En este caso, la utilización del método de construcción de escenarios prospectivos y su incidencia en el manejo de la incertidumbre, el momento de la toma de decisiones dentro de un proceso de planificación estratégica del territorio. Teniendo en cuenta estas consideraciones que acabo de mencionar, el objeto del estudio de este trabajo de investigación es la perspectiva dentro del proceso de planificación del territorio, específicamente el método de construcción de escenarios prospectivos frente al manejo de la incertidumbre en la toma de decisiones para la elaboración de planes estratégicos para la planificación territorial. Esto es básicamente lo que nosotros queremos desarrollar. Al final no hablamos de conclusiones porque aún no tenemos el trabajo definitivo, aunque en el trabajo que se presentó al docente hablamos de unas conclusiones, pero son unas conclusiones más de reflexión que obtenidas mediante el trabajo de campo. Buenas tardes, y este ha sido el trabajo que se le quería presentar al doctor Bermúdez para los efectos de la calificación de la cátedra.